Bien, continuamos entonces con las clases, la segunda parte. A ver, vamos a terminar a ver la lista, quienes faltaban. A ver, José Canales. Presente, doctora. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Ya. Ariana Castillo. Juan José Coica. Doctora, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Diana Corasma. Alfredo Flores, sí, ok. Marcia González. Britseida Guamán. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Leiva. Presente, doctora. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Pablo Melo. José Ramos. Lucero Ramos. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Kiara Rivera. Presente, doctora. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Luis Rojas Chinchay. Luis Rojas Pastrana. Kimberly Zarzo. Ok, perfecto. Doctora, disculpe, ¿me logró escuchar? Melo Vicente. Melo Vicente. Sí, doctora, buenas tardes. Ok, listo. Bien, ahora sí. Doctora, disculpe, Javier Anaya no me llamó. Sí, solamente es los que... igual se les considero la asistencia, no hay problema. El doble a los que en la primera instancia estuvieron. No hay problema. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con las clases. Ahora otro nemátodo, ¿no? Sería la toxocariasis en perros y gatos. También esta es bastante conocida y como habíamos señalado, ¿no? Al inicio, estos nematos en general, quienes son pues más susceptibles son los animales jóvenes, ¿no? Por eso también pongo acá una imagen, ¿no? De un cachorrito, ¿no? Son los animales jóvenes. La característica, como podemos ver también de los huevitos, de estos huevos de este parásito, de la toxócara en específico, es este, ¿no? Miren ustedes la morfología. En el caso, pues, ¿no? De perros y gatos es la toxócara, el agente etiológico. Acá tenemos la toxócara canis, ¿no? También tenemos a la toxócara leonina y la toxócara cati. ¿Ya? Ese es el agente etiológico. ¿Qué nos dice referente a este parásito? Es un parásito cosmopolita que está distribuido por el mundo, ¿no? Y particularmente se manifiesta, como podemos ver, en cachorros o en perros, ¿no? De edad joven, ¿no? Y en específico, pues quien está produciendo esta enfermedad de la toxocariasis es la toxócara canis y la toxócara cati con mayor frecuencia. ¿Quiénes son o quién es el huésped en este caso? ¿Quién está alojando a este parásito en su fase adulta? Son los cánidos y féridos.
¿no? En específico, la mayoría, pues, podríamos decir, con mayor proporción, los perros. Asimismo, nos señala que la infección humana ocurre de manera accidental, ¿no? Ocurre de manera accidental por la ingestión de huevos, ¿no? Por la ingestión de huevos larvados que están presentes, pues, definitivamente en el suelo, ¿no? Tierra, arena, agua o alimentos contaminados, ¿no? Tierra, porque justamente, ¿no? Hay investigaciones que han realizado, por ejemplo, ¿no? En parques, ¿no? Que han realizado en parques, ¿no? En diferentes parques y han encontrado estos casos, ¿no? De toxocariasis, ¿no? Porque uno puede decir, pues me voy a un centro de esparcimiento, ¿no? Donde no vamos a, probablemente, puede estar, estamos disfrutando del medio ambiente, pero ahí puede estar contaminado. Y peor aún, ¿no? Hay ciertos parques, ¿no? Que específico llevan, ¿no? Los dueños llevan a sus mascotas, ¿no? Tal vez muchas de estas mascotas sí pueden estar desparasitados con un tratamiento continuo, ¿no? Siempre están en chequeo, ¿no? Porque son dueños responsables. Pero no siempre este parque va a entrar o va a ingresar, pues, un animal, ¿no? Que está con su dueño, sino que también va a ingresar, pues, un animal callejero, podríamos decir así, ¿no? Y peor aún, esto podría, hablando de un distrito que los dueños son responsables, pero a ver, busquemos un lugar donde definitivamente no, pues no, donde puede llegar a este parque cualquier tipo de persona, cualquier en específico, perro callejero, ¿no? Y va a defecar, o sea, hasta en las veredas, ¿no? Uno ve, pasa por alguna calle y puede encontrar en las veredas ahí, los perros, pues, definitivamente no tienen educación y ellos defecan hasta en la puerta de la casa de repente, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre en los parques, en los lugares abiertos, en los lugares transitados, ¿no? Y van a encontrar estos huevos de parásito en altos casos. O sea, vamos a ver más adelante, incluso hay reportes, ¿no? Hay ciertos reportes, cómo podría o en qué casos, ¿no? Se presenta mayor prevalencia. Entonces, miren, como dice tierra, arena, agua, incluso en el mar, ¿no? O sea, uno dice, pues hay mucha gente también lleva a su cachorrito, ¿no? Para que se desestrese tal vez, ¿no? Entonces, ¿y dónde defeca ese perrito, no? Sí, hay dueños responsables que obviamente recogen sus heces, pero hay otros que no, ¿no? O por ahí también puede pasar estos perros callejeros, pues, ¿no? Definitivamente, y que pueden estar llevando muchos parásitos, ¿no? Entonces, en las playas podemos encontrarlos también, ¿no? A estos huevos de este parásito de la toxocariasis. Muy bien, entonces ahí está el agente etiológico, Toxocara canis, Toxocara leonina, Toxocara cati. ¿Qué nos dice? Podemos encontrar aproximadamente 15.000 huevos por gramo de materia fecal. 15.000 huevos por gramo de materia fecal, ¿no? ¿Cuántos por día? Aproximadamente 200.000 huevos por día, ¿no? 7 a 10 días los huevos están en fase embrionaria, ¿no? ¿Qué más nos dice? La Toxocara canis es un gusano perteneciente al género de los nemátodos, de cuerpo cilíndrico y no segmentado, que mide de aproximadamente entre 5 a 18 centímetros de longitud y el huésped frecuente y casi universal del intestino delgado del perro, ¿no? Intestino delgado del perro. En especial de quiénes?
de cachorros recién nacidos. ¿Ah? O sea, nosotros podríamos decir que nuestro cachorrito, ¿no? Recién nacido, es un perrito sano, libre de parásitos. Pues no, no en este caso. ¿Por qué? Porque justamente esta enfermedad es una enfermedad transplacentaria, ¿no? Entonces, a través de la placenta, la madre está transmitiendo, ¿no? Los parásitos, ¿a quién? A los cachorritos. Por eso los cachorros ya pueden nacer con este parásito, ¿no? O sea, no podemos decir, uy, el perrito chiquitito, recién nacido, no tiene ningún parásito. Sí, puede tener justamente este parásito que es la toxócara. ¿Qué más nos dice? En estos casos de la toxocariasis, se reporta con mayor frecuencia en zonas urbano-marginales, ¿no? Por eso les decía también el tema de los parques, ¿no? Más o menos a un inicio les decía, ¿no? Donde los dueños sacan a su cachorro, ¿no? Recogen las heces, tienen cultura, tienen educación de criar también su cachorrito, ¿no? Entonces, esto más o menos me refiero a que yéndonos a Lima, por ejemplo, ¿no? Ahí se nota claramente esa diferencia de repente, ¿no? Me voy a un distrito, ¿no? A un distrito de Miraflores, San Isidro, tal vez, ¿no? Entonces me voy a ese distrito y puedo ver eso en un parque. Pero me voy a otro distrito, ¿no? A San Juan del Lurigancho, por decir, ¿no? Ahí puede haber personas que sí tienen esa cultura de repente, esa forma de tratar bien a su perrito, ¿no? De limpiar lo que el perrito defeca, etcétera, recoger, pero la mayoría de personas tal vez no, ¿no? Entonces, por eso dicen, ¿no? Mucho va a depender, ¿no? De estas zonas o se va a reportar más en zonas urbano-marginales, ¿no? En zonas urbano-marginales. Y esto va a ser sustentado por investigaciones, ¿no? Y no solamente, pues, sino en los otros países igual, ¿no? El comportamiento es muy similar. ¿Qué más nos dice? Esta zoonosis se produce en el hombre por la ingesta accidental de huevos de Toxocara canis diseminados en la tierra. Por eso les decía, cuando uno pues se relaja supuestamente, ¿no? En un área verde, ¿no? Podemos imaginar pues es un área limpia, tal vez no, han pasado perros por ese lugar, ¿no? Y perros callejeros y que definitivamente han defecado por alguno de esos sitios y los huevitos, como decía, fácilmente se disemina por los vientos, las lluvias o fómites también, ¿no? Entonces, accidentalmente, ¿cómo? Justamente, ¿no? Como muchas enfermedades parasitarias que hemos visto, ¿no? Accidentalmente por falta de higiene en la mayoría de casos, ¿no? Por de repente estar en esa área verde y consumo un alimento sin que me haya lavado la mano, ¿no? Y que en la mano se me haya impregnado de repente algún huevito de parásito, ¿no? Entonces, esa es una forma definitivamente de manera accidental, ¿no? Estoy ingiriendo este huevo de parásito de manera accidental que está diseminado definitivamente a nivel de la tierra, del suelo, ¿no? Bien, ¿qué nos dice referente a la Toxocara cati? Este es un parásito en específico que vamos a encontrar en gatos y algunos otros félidos y que también es de distribución mundial y estos nematodos son más comunes en gatos, la Toxocara cati, ¿no? Estos se van a localizar a nivel del tracto digestivo del hospedador, ¿no? De los gatos adultos, en este caso, y lo que lo que se va a observar, ¿no? Decaimiento, ¿no? La falta de apetitos y tal vez acompañado de vómitos, ¿no?
tal vez acompañado de vómitos. Mientras que en gatos recién nacidos la infección masiva puede ser mortal, ¿no? Entonces, si hay un alto caso o sea, puede llevar, como dice, a la muerte, ¿no? Prácticamente si la madre tiene este parásito, está alojando este parásito, ¿no? La infección transplacentaria definitivamente, tal vez 1, 2 días, 3 días, puede llevar a la mortalidad. Los machos adultos miden de 3 a 6 centímetros de longitud y las hembras de 4 a 7 centímetros de longitud. Ay, no es tampoco tanta la diferencia, ¿no? 1 centímetro de más, ¿no? 1 centímetro de más, ¿no? En este caso del tamaño, refiriéndonos al caso de los adultos. Perdón, refiriéndonos al caso del parásito en su forma adulta. ¿Qué más nos dice? Los huevos miden aproximadamente 75 a 70 micras, siendo de menor tamaño que los de Toxocara canis, ¿no? Miren, o sea, a pesar, ¿no? del gato, podemos pensar que del perro es más grande, no. En este caso nos dice que del gato, ¿no? La Toxocara cati es más grande que la Toxocara canis. Pero dice, ¿no? Pero mayores que los de Ascaris lumbricoides. Por si acaso, el Ascaris lumbricoides, en este caso sería en específico del humano, ¿ok? El Ascaris lumbricoides en específico vendría a ser del humano. Muy bien. Bueno, acá tenemos el ciclo biológico, ¿no? ¿Qué nos dice? Los parásitos adultos están en intestinos de perros y gatos, ¿no? En su fase adulta, como habíamos señalado, se alojan a nivel del tracto digestivo, en específico a nivel del intestino delgado. Los huevos eliminados en materias fecales de estos animales embrionan en el medio ambiente, ¿no? O sea, como habíamos recordado, recordarán un poquito del Ascarisum, el caso, ¿no? de estos huevos embrionados, ¿no? Que están alojados a nivel, de estos huevos que se eliminan, ¿no? A través de las heces, ¿no? Por condiciones medioambientales, temperatura, humedad, ¿no? Van a desarrollarse, ¿no? Van a embrionarse, como dice. Y después, ¿no? En el caso, ¿no? De los perros, definitivamente, como es un ciclo biológico directo, ¿no? A través de la vía oral, ¿no? La ingestión a través, ¿no? De la vía oral y obviamente vía placentaria de la transmisión, ¿no? De la madre hacia la cría. Y bueno, como habíamos señalado también en humanos, ¿no? A través de la ingestión. Muy bien. Asimismo, en el caso, ¿no? De los perros, gatos, dice, ¿no? En animales hacen su ciclo normal hasta llegar a parásitos adultos. Pero en el caso del humano, ya no llega, ¿no? Hasta albergar el parásito adulto, la fase adulta. Solamente, dice, en el hombre solo llegan a estado larvario en las vísceras. En el hombre solo llegan a estado larvario en las vísceras, ¿ya? Entonces aquí definitivamente, como es un huésped accidental, no va a llegar a desarrollarse más y pasar a una fase adulta. Solamente va a llegar a un estado larvario. Vamos a ver más adelante qué más va a ocurrir o dónde se va a alojar en su estado larvario en el caso de los humanos. Muy bien. Acá tenemos, ¿no? El ciclo biológico evolutivo de la Toxocara cati, en el caso del gato, ¿no? En este caso, igual, ¿no? Una vía transplacentaria, ¿no? Transmitiendo a la cría, ¿no? Y asimismo también existe aquí, podríamos decir, un huésped intermediario, que vendrían a ser los roedores, ¿no? Los roedores. Igual tiene que ingerir prácticamente, este va a alojar, ¿no? O va a estar alojando en este caso, pues, ¿no? Una fase larvaria prácticamente, y va a ingerir, o en tal caso también puede ser directo. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, aquí en el ciclo biológico nos dice también que hay dos vías. Vamos a ver, miren. Nos dice, las larvas se liberan en el intestino, atraviesan la pared y por vía sanguínea llegan al hígado. ¿Ok? Hablando de una L3, una L, o sea, la L3 va a llegar al nivel del hígado y a los pulmones. De allí siguen dos vías, de acuerdo a la edad del perro. ¿Ok? Mira, acá nos está diciendo que hay dos vías. Una vez que va a pasar del hígado a los pulmones. Estos huevos, si son ingeridos por perros menores de 2 meses, liberan en sus intestinos las larvas, las que luego se realiza una migración traqueobronquial, ¿no? Regresan y maduran en sus intestinos delgados, ¿no? Entonces, en perros menores de 2 meses, van a estar, a través de la migración traqueobronquial, van a regresar o van a llegar otra vez, ¿no? A nivel del intestino delgado. Sin embargo, si los perros son mayores de esa edad, o sea, mayores de 2 meses, las larvas permanecen en forma latente en diferentes órganos, para posteriormente, en el caso de las hembras preñadas, van a activarse e infectar a sus cachorros por vía transplacentaria. ¿Ok? Por vía transplacentaria. Esa es una característica de su ciclo biológico. Bien, ¿qué nos dice referente a los síntomas? Nos dice en este caso, algunas de las larvas pueden alcanzar el sistema nervioso y provocar cuadros de encefalitis o meningitis. Y en otras oportunidades puede ir a localizarse a los ojos y provocar una falla visual. Miren esto, ¿no? Miren esto. ¿Cómo puede llegar, no? O sea, o sea, no nos podemos imaginar definitivamente, ¿no? Que acá nosotros podemos ver, miren. Ahí está. Ustedes pueden observar, o sea, esto no es un montaje, nada, ¿no? O sea, miren, ¿no? ¿Cómo puede alojarse, ¿no? En su fase larvaria. Por eso dice, ¿no? En humanos solamente va a llegar a alojarse en su fase larvaria. Y bueno, definitivamente va a causar una falla visual y este cuadro se conoce con el nombre de toxocariosis ocular. Se observa principalmente, dice, en niños mayores de 4 años, adolescentes y adultos, ¿no? Esto podemos observarlo en niños mayores de 4 años, en adolescentes o en adultos. Muy bien. Entonces, estas formas, como dice, ¿no? Son formas importantes de toxocariasis, que uno sería la larva migrante visceral y lo otro sería la larva migrante ocular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice referente a la larva migrante visceral? Son infecciones más pesadas o repetidas de Toxócara, ¿no? Mientras que son raras, o sea, definitivamente no las vamos a ver, esporádicamente las podemos encontrar y puede causar justamente la larva migrante visceral. ¿Ok? La larva migrante visceral. Una enfermedad que causa la hinchazón de los órganos o del sistema nervioso central del cuerpo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y que estos justamente son causados por movimientos, ¿no? De estas larvas, ¿no? Y pueden provocar lo que es fiebre, tos, asma, ¿no? Y referente a la larva migrante ocular, lo que nos dice, estas infecciones de Toxócara pueden causar la larva migrante ocular, que es una enfermedad de ojo que puede causar ceguera, ¿ok? Puede causar ceguera. En específico es cuando ingresa pues al ojo, ¿no? Y puede causar la inflamación y la formación de una cicatriz en la retina,
¿no? Y más o menos dice, ¿no? Cada año más de 700 personas infectadas con toxócara experimentan la pérdida parcial o permanente de la visión, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, pues le pediremos a la persona que le tocó exponer que tal vez busque, ¿no? Referente a estos reportes, ¿no? A ver cuántos casos se ha presentado, ¿no? A ver en el Instituto Nacional de Salud, no lo sé, ¿no? Entonces ahí podría encontrar ciertos reportes también, ¿no? Hay investigaciones que sí lo vienen publicando, ¿no? Patogenia, ¿no? Referente a la patogenia, aquí podemos ver en el hígado qué cambios vamos a observar a nivel de los pulmones, a nivel del cerebro y a nivel del ojo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, aumento de tamaño, ¿no? Exudados, ¿no? Las larvas actúan como focos infectantes. Definitivamente, cuando ya hay un problema a nivel del cerebro, es bastante complicado, ¿no? Ya hay problemas, ¿no? Hasta de incoordinación, ¿no? Entonces, es un poco, podríamos decir, bastante complicado siempre. Entonces, y a nivel de la vista, ¿no? Que nos lleva, como habíamos dicho, incluso va a llevar hasta la pérdida de la visión, ¿no? A la ceguera. El diagnóstico a través del cuadro clínico, ¿no? La serología, la prueba de Lisa, puede ser rayos X, biopsias, ¿no? Podríamos hacer o se podría utilizar estas formas de diagnóstico. Los casos de Toxócara canis en el Perú, en específico, ¿no? Definitivamente, ¿no? Se hace o se ve más con frecuencia por todos estos factores, ¿no? Por la falta de antiparasitarios, podríamos decir definitivamente sí, ¿no? ¿Por qué? Por el incremento de los perros callejeros, ¿no? Que no tienen un tratamiento adecuado, no, porque ni siquiera les dan un tratamiento, ¿no? O un perro mismo en casa, ¿no? O sea, tal vez sí, como dije, gente responsable, personas responsables, sí le dan un tratamiento, ¿no? A sus animalitos. Pero hasta uno se pregunta, ¿no? A ver, alrededor de mi familia, todos le dan un tratamiento adecuado, ¿cómo están sus perritos? ¿Cómo están sus mascotas, no? Entonces, sí, ¿cuándo habrá sido solamente preguntemos, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que has desparasitado a tu perrito? Uy, no, entonces algunos dirán 1 año, 2 años, 3 años, nunca de repente hay personas que van a señalar, ¿no? Entonces, esos son factores, ¿no? Son factores que van a suscitar. La falta de higiene personal, ¿no? Cuando vas a un parque, te lavas las manos después de consumir algún alimento, otra pregunta, ¿no? Como dicen, ¿no? Son factores de riesgo, ¿no? Son factores de riesgo que uno pueda contaminarse. La falta de educación sanitaria, ¿no? La falta de educación sanitaria. A ver, preguntemos nada más dentro de nuestro círculo familiar, ¿no? Nuestros tíos, nuestros papás, nuestros hermanos, ¿saben cómo se contaminan, ¿no? De alguna enfermedad? ¿Saben que los perros están alojando gran cantidad de parásitos, los perros callejeros, ¿no? En específico, están alojando gran cantidad. O sea, saben que cuando van a algún parque se les acerca un perrito cariñoso, les mueve la cola, y muchas personas veo que los acarician, ¿no? O sea, los niños sobre todo los acarician a esos perros que, o sea, que se te acercan, pues, ¿no? De una manera así, que te buscan cariño, ¿no? Entonces, y los niños, las personas los acarician. ¿Y saben cuántos parásitos estará transmitiendo ahí tan solamente de acariciarlos? Se lavará la mano después, o sea,
lo ideal ya, lo acaricias, listo, pero lávate la mano. ¿Se lavaron las manos? No se lavaron. Falta de control de perros vagos, definitivamente, ¿no? Entonces, hay que hacer eso también, ¿no? Bueno, la morbilidad pues son los casos o el número de personas que se vienen enfermando, pues, ¿no? De una determinada enfermedad, pues, ¿no? Por un periodo dado, ¿no? Y justamente cuántas personas estarán enfermando. El síndrome de larva migrante viral, síndrome de larva migrante ocular, ¿no? Como nosotros podríamos, o como habíamos señalado, ¿no? La inflamación de ciertos órganos, el síndrome de larva migrante visceral, ¿no? El síndrome de larva migrante ocular en específico nos puede llevar hasta la ceguera, ¿no? Muy bien. Epidemiología. Bueno, principalmente en niños menores de 10 años es importante el antecedente de geofagia y de contacto con perros y gatos, ¿no? Geofagia, ¿no? Entonces, miren, o sea, definitivamente la limpieza, la higiene, ¿no? Cuidemos eso y nos evitamos, pues, tal vez de algunas cirugías por ahí, ¿no? Es común en todo el mundo, la infección de los cachorros oscila entre 23 y 40% y en adultos entre 2 al 100%, ¿no? En algunos casos puede llegar normalmente a 75%, y en parques se ha encontrado entre 10 y 87.5%. ¿No? Estudios serológicos de población aparentemente sano han demostrado una prevalencia de 2 a 54%, ¿no? Miren, en parques, ¿no? Que se han encontrado estos casos extremos, ¿no? Amplios, de 10 a 87.5%, ¿no? De 10 a 87.5%. Bueno, el control, definitivamente la desparasitación, ¿no? A los cachorros de 2, 4, 6, 8 semanas de edad simultáneamente, y se debe hacer lo mismo con la madre, nos dicen, ¿no? Se debe hacer lo mismo con la madre, y en este caso, pues, y esto sí, ¿no? Está corroborado por investigaciones que dicen, no, sí, definitivamente se han encontrado altos casos y las desparasitaciones pueden hacerse ya a partir de las 2 semanas, ¿no? Perros adultos, ¿no? Desparasitarlos cada 3 o 6 meses a lo largo de su vida o someterlo a exámenes coprológicos previamente, obviamente, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico. Este es un camino, reducir la población de perros vagabundos, ¿no? Yo no soy, por ejemplo, bueno, definitivamente se tiene que hacer para esto, se tiene que hacer, ¿no? Políticas drásticas, podríamos decir, ¿no? Para reducir esta población de perros vagabundos, ¿no? Porque incluso, ¿no? Los perros vagabundos, por la misma razón que no tienen un hogar, tienen hambre, necesitan comida, y en algunos lugares, ¿no? Hasta, ¿no? O sea, creo que llegaron a matar por ahí, ¿no? O sea, no por hambre, sino porque ya son perros de alguna manera incontrolables, ¿no? O sea, en gran cantidad, ¿no? O sea, uy, es algo terrible. Entonces, tiene que hacerse políticas más fuertes, agresivas, ¿no? Pero bueno, hay también el tema, por un lado, esto de la protección animal, y es un poco complicado definitivamente manejar ello también. Evitar que los perros defequen en áreas públicas de esparcimiento es algo imposible tal vez, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos, no? Aquellos perros que no tienen dueño. Tener buenos hábitos de higiene personal y aplicarlos en los niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educación, concientización a las personas, formas de transmisión, o sea, tal vez en los colegios se puede impartir esto, ¿no? Cómo te puede contaminar tu perrito, ¿no? Tu perrito que está en la calle, afuera, en la casa, lo tienes en la puerta de tu casa cuidando, pero probablemente te está contaminando, ¿no? Con algunos parásitos por ahí.
Bueno, el tratamiento en base a los benzimidazoles se tiene eficacias, ¿no? Eficacia altas, todavía no hay problemas todavía respecto al tratamiento. Ok, ahí está el tratamiento en este caso, ¿no? La toxocariasis ocular, puede usarse corticoides, bueno, gotas, ¿no? Que nos señala. Y los reportes, como les decía, esto es huevos infectivos de toxócara en arenas de plazas y parques de Asunción en Paraguay, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El estudio parasitológico en 51 parques de Asunción encontrados positivos, ¿no? 27, ¿no? De 51 parques encontrados positivos, 27, ¿no? Siendo un 53%, ¿no? Que están contaminados. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? El estudio epidemiológico de Toxócara canis es otro reporte en parques recreacionales del distrito de San Juan del Lurigancho. Se encontró el 70.6% de los parques estudiados contaminados con huevos de Toxócara canis. 70.6. Ok, justo lo que les decía, ¿no? Se encontró 70.6 de los parques estudiados contaminados con huevos de Toxócara canis. Y esta alta prevalencia nos muestra el elevado riesgo de infección que tienen los niños al exponerse a la tierra con huevos infectivos debido a las características urbanas del distrito y las costumbres de los habitantes, ¿no? En relación con los perros. ¿Qué más nos dice? Los porcentajes obtenidos son bastante más altos que los reportados en otros países. O sea, son mucho más altos, ¿no? 70.6. En comparación de Paraguay, ¿cuánto era? 53%, ¿no? Y obtenidos bastante altos, reportados en otros países americanos y europeos, donde la frecuencia hallada varían desde 0.3 para parques de New Jersey hasta un 33.3% en las plazas públicas, ¿no? De Urbelandia, esto en Brasil, ¿no? Entonces, miren la diferencia alta, ¿no? De 70.6 de parques que se ha encontrado. Muy bien. Entonces, esto sí, ya lo dejamos, por favor, para la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase haremos una media hora también para concluir el tiempo y de paso también la exposición, ¿ok? Entonces, en la siguiente clase terminamos con toxocariasis en bovinos y toxocariasis en perros y gatos. Ya es repartido, por favor, a las personas que van a exponer. Muy bien. Entonces, a la siguiente clase vamos a tomar todavía media horita, ¿ok? Muchas gracias con todos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Nos vemos. Que tengan. Sí, adelante, Juan José. Igualmente, doctor, cuídese. Doctora, disculpe, Gracias. el tratamiento justamente para este parásito, veo que es el febendazol. ¿En cachorros se puede aplicar febendazol a las 2 semanas de vida y no ocurre ningún problema en ese aspecto? Bueno, está en realidad no en específico el febendazol, el grupo de los benzimidazoles, ¿no? Podemos utilizar. Ahora, sí, definitivamente cuando nosotros llevamos de repente a nuestro cachorrito y no queremos desparasitar, por lo menos dicen ya un mes, 4 semanas, ¿no? Hay reportes que dicen 2 semanas, ¿no? Por el tema de que los cachorritos ya están en contacto con las personas, ¿no? Etcétera. Entonces, hay reportes, ¿no? Pero sí, tal vez esperarnos un tiempo más prudente porque tal vez le podemos causar la muerte también al animalito, ¿no? Por querer matar al parásito, podemos causarle la muerte al animalito, al cachorrito, ¿no? Entonces, lo recomendable tal vez sería sí esperarnos por lo menos hasta las 4 semanas. Lo pongo porque sí he encontrado reportes, no lo he hecho yo, lo he puesto porque lo he encontrado en reportes. Lo recomendable tal vez sí nos esperemos a las... También he encontrado, ¿no? En artículos ya internacionales, justamente ahí que estaba en inglés, aquí,
que decía en 3 semanas también, 3 weeks, decía, ¿no? 3 semanas también era tratamiento, 3 semanas a 6, de 3 a 6 y 6 semanas, ¿no? Por la edad. Entonces, tal vez tomar en consideración 4 semanas, ¿ok? Porque podríamos tener algún inconveniente, tal vez, ¿ok? De todas maneras, sí lo pongo porque lo he encontrado en una investigación. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí. Disculpe, con respecto a las perras que están en gestación, y ya que el parásito es transplacentario, ¿se puede también empezar un tratamiento justamente cuando la perra está en su etapa de gestación? ¿Y en qué términos? ¿Inicial, intermedio? ¿O por ya el momento que ya va a dar va a parir? Sí, definitivamente en animales en gestación no es recomendable, no es recomendable un tratamiento, porque nos puede llevar al aborto. Entonces, ¿cuándo se hace, por ejemplo, un tratamiento así de repente forzado? No se recomienda definitivamente ni en el primer tercio ni en el último tercio, ¿no? En la mitad, en el segundo tercio, ahí podría darle un tratamiento, pero en el último tercio ni en el primer tercio. En el primer tercio puede haber una mortalidad embrionaria. En el último tercio puede haber un aborto. Por esa es la razón. En cualquier especie, no darle un tratamiento, sino aprovechar quizás la mitad de la gestación, tal vez, un tratamiento forzado. Así es. Ok, doctora, gracias. Listo, ok. Buenas noches, nos vemos, gracias.